GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es 10 de septiembre de 2022 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Este programa es una continuación del anterior que ya hemos platicado con ustedes. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Todas las instituciones humanas a lo largo de su historia han tenido personajes inolvidables y han vivido sucesos lo mismo solemnes que chuscos. Esos recuerdos, al revivirlos, permiten reencontrar la identidad de toda una comunidad. Anécdotas y profesores de la Escuela de Derecho de Torreón en el jubileo de su primera generación. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros muy distinguidos invitados, licenciado Jesús Máximo Moreno Mejía, periodista y promotor académico. Buenos días, Luis Alberto, y buenos días a los radioescuchas que tenemos en el aire. Están escuchándonos, perdón. Licenciado Héctor Raúl Avendaño, fundador y egresado de la primera generación. Además es escritor y político. Muy buenos días a todos, compañeros. Me da mucho gusto volver a verlos aquí cerquita y un saludo al auditorio. Licenciado Alfredo Miranda Castillo, abogado postulante y egresado de la primera generación. Muy buenos días, sabatinos, queridos compañeros y hermanos de vida. Aquí estamos a la orden. Como música de fondo vamos a tener canciones de las estudiantinas que en esa época estaban muy de moda. Bueno, iniciamos nuestro diálogo con Alfredo Miranda Castillo, egresado de la primera generación, pero él dice que no es solo de la primera generación, Alfredo. Bueno, mira, hay una anécdota, si queremos llamarle así, de cómo nace la primera generación de la escuela. Y yo le llamo la primera o la segunda primera. Sucede lo siguiente: cuando yo egreso de la preparatoria Venustiano Carranza, aproximadamente, no recuerdo si era en el 65 o en el 66, pues no había una escuela de leyes en Torreón en donde yo pudiera inscribirme una vez que decidí estudiar leyes. Tampoco había dinero en casa para poder enviarme a la UNAM, a Monterrey, a Guadalajara, como le hacían los riquillos de la época, ¿verdad? Entonces hubo un desaliento momentáneo hasta que mi padre una mañana me dijo, con el siglo en la mano: acaban de abrir una facultad de jurisprudencia. ¿Cómo? Sí, señor. Y hay también, si mal no recuerdo, arquitectura y otra carrera que no recuerdo. Y había la facultad de jurisprudencia de la Universidad de La Laguna. Y medicina, creo. Bueno, ¿dónde está? En el edificio Rodríguez, en el edificio Marcos, por la calle Rodríguez. Pues rápido y raudo vine, me costó inscribirme como 500 y tantos pesos que se consiguieron en casa y entramos allí a esa facultad de jurisprudencia, 20 y tantos elementos que algunos recuerdo y otros ya se me borraron de la memoria, ¿verdad? Esos 24 elementos son los que primero se inscribieron y vivimos la odisea y todo un año del primer año sin reconocimiento de estudios, con maestros como Héctor Siller y Siller, Jacinto Falla Viesca, Fernando Morales Santelices y algún otro que no recuerdo de momento, era un notario. En fin, para no quitar mucho tiempo en el programa, bueno, lo que se me olvide ahí lo completamos después, compañeros. Entonces, vivimos esa odisea con el apoyo periodístico, con el apoyo de la sociedad, recabando firmas, apostándonos en la esquina de la Juárez
y la Ramón Corona abajo del Palacio Federal, cuando el rector Villarello se hospedaba en contraesquina en el Calvete para guacharnos desde ahí, y ahí aprendí también a luchar. En fin, sin entrar en detalles de la formalización de esa sección, tuvimos un logro. Llegó el momento en que el rector dijo, bueno, vamos a abrir la primera sección de la Escuela de Jurisprudencia de Saltillo, Campus Torreón. No le decían campus, en Torreón. Sección. Así es. Dijo, pero los que ya cursaron el primer año y que no les fueron reconocidos sus estudios, van a tener que volver a cursar primer año. Y les advertimos que los exámenes van a estar presididos también con el sinodal, que es el titular de la materia de Saltillo. Entonces, para los efectos de esta anécdota, quiero comentar que esos 20 y tantos que primero hicimos un año sin reconocimiento de estudios, nos volvimos a inscribir, pero ya en el próximo año que nos inscribimos, entonces se agregaron la camada que acababa de salir de las prepas. Todos los rezagados que estaban. Todos los que todavía estaban en el último año de prepa, nosotros ya estábamos en primero, los primeros de la primera. Y ya había muchos rezagados que no se fueron fuera porque no tenían capacidad económica o estaban casados o lo que fuera. Todos esos. O no los dejaba la esposa o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces resulta que en ese segundo año nos inscribimos los que ya habíamos cursado el primer año sin reconocimiento de estudios, más los que acababan de salir de la prepa, y se hicieron ahí como 40 y tantos elementos en 2 secciones finalmente, y es cuando ya nos trasladamos al edificio Marcos de la avenida Juárez y Zaragoza. Ya era el entonces, algodonero, ¿no? ¿Mandé? El algodonero. Sí, en el edificio algodonero, en el edificio algodonero. 3 secciones, bueno, las que hayan sido, pero el asunto es que ahora cuando alguien me dice, yo soy de la primera, le digo, ¿de la primera o de la primera segunda? Porque no es lo mismo, a lo mejor tú no tuviste que repetir un año, a lo mejor tú no estuviste luchando abajo del Palacio Federal, a lo mejor tú no te encontraste a mi querido amigo y ya extinto Caballo Maldonado envuelto en una cobija y metido en el cesto de la basura que estaba ahí, porque ahí amanecía, o a mi querido compañero de parranda, el Ricardo Martínez Reyes, mi maje, o muchas cosas de esas que vendrán después. Pero y ¿por qué lo comento en este momento? Brevemente lo digo, porque he notado que cuando se hacen comentarios, libros o artículos sobre la facultad, muchos comentaristas no conocen esos detalles. Y nosotros los vivimos en sangre y personalmente. Ciertamente, se omiten esos detalles. Ya en un anterior programa lo dimos a conocer, pero es bueno volver a repasarlo, porque ciertamente. Y hicieran 40 por cada grupo, porque al final, en el primer año, ya del primero segundo que dices tú, éramos 40 por sección. Entonces era un total de 120. Ustedes que venían de la primera, más los que nos sumamos. Fui yo uno de ellos. Ahora bien, acabas de decir que pasaron del edificio algodonero, del edificio Marcos al algodonero, al que llamábamos, que yo he llamado el Palomar, porque así le decíamos el Palomar. Ah, ok. Sobre eso, Luis, vuelvo a estar en confrontación contigo, ¿verdad? Platicando el día de ayer por la mañana con nuestro amigo Enrique Canales Martínez, dice, no, hombre, ¿qué te pasa? Dice, si nosotros tuvimos el mejor campus universitario que pudo haber habido cuando estuvimos los 5 años de la primera generación en el edificio algodonero. Dice, salías y a una cuadra estaba la plaza. Volteabas tantito y estaban el café Apolo Palacio, y estaba la Rambla enfrente, y luego en el Mercado Juárez el Norte de Japón y el Mundo. Dice, estaban los cines ahí cerquitas, si no tenías ganas de irte a la clase o no venían los maestros, pues te metías al cine, al Princesa, al Nazas, al Modelo, en Laguna, todos estaban cerquita. Las difusoras para ir a pedir ahí personalmente, pues no había teléfonos celulares, las complacencias. Dice, estaban las iglesias de
de Guadalupe, y la presbiteriana, según la religión de cada quien, para ir a pedirle a Dios pues, para pasar los exámenes, que nos ponían nerviosos porque eran anuales, orales y con un sinodal de Saltillo. Sí, sí. Entonces todos estábamos en una guerra de nervios siempre a cada examen que nos tocaba. Dice, y de canchas deportivas pues estaban los billares, dice, estaba los restaurantes, todo lo que teníamos a la mano era para disfrutarlo sin necesidad de tener coche ni batallar. ¿Y para qué querían muchos coches? Yo traía un carro de ruta y la primera vuelta que me aventaba en la mañana era gratis, repartiendo a todos los que ya estaban arriba del carro cuando salíamos de clases. Por cierto, tomando en cuenta tu comentario, yo recuerdo que teníamos un amigo, no me acuerdo su nombre de él, ¿verdad? Pero era un tipo ruletero, ¿verdad? Ruletero de la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Un muchacho muy... Y entonces llegaba a la esquina de Juárez y Zaragoza, con mucho estilo, ¿verdad? Siempre, nunca perdió el estilo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Ustedes que estuvieron en Venustiano a lo mejor saben cómo se llamaba ese tipo. Te saludaba ahí, a todo el montón de vagos que estábamos en la esquina, ahí donde estaban las oficinas del IMSS, ahí esperando que llegara la clase, nos hacía así, con un estilo así, con el dedo de la mano derecha, el dedo índice, ¿verdad? Saludándoles y seguía chambeando en su ruta. ¿Tu servidor? Sí. Por eso te digo que cuando salíamos de clase alrededor de las 9 de la mañana, porque mi padre me dijo, la cuestión es esta, cuando yo entré a la escuela, mi padre me dijo, le dije yo, oye, ya necesito un carro, ya tengo que ir a la universidad y todo. Dijo, ahí hay varios, pero son tanto de renta diario. Y... entonces resulta... Yo nomás me acordaba que a ese amigo le decían el diablo, pero de su nombre yo no me acordaba. No, entonces yo dejaba el carro en la mañana que entrábamos a las 7:05, yo no recuerdo, pues ahí estacionado. Pero ya cuando salíamos de clase a las 9, alrededor de las 9 de la mañana, yo tenía que irme a chambear a la ruta. Entonces ya estaban como 5 pelados arriba y la primera vuelta era de agrapa para repartirlos. Oye, qué interesante. Acepto la crítica del Palomar. Me convenciste que era un gran campus. Ahora bien, no sé si pudiéramos platicar, por ejemplo, de los primeros profesores, los que les llamaron la atención, aquellos personajes que, bueno, recibían un sueldo de parte de la universidad, pero que eran profesionistas muy destacados y que realmente podemos decir que iban más por el deseo de enseñar que por la paga que podían recibir. A ver, ¿quién recuerdas? No, bueno, hay muchos, pero no venía yo preparado para hablar de los profesores, entendí que eran anécdotas hasta ciertamente chuscas. Si me permites que ahorita que hablen de los profesores, me permitan contar la anécdota del primer egresado de la primera generación. Sí, claro. Y de todas maneras también es conveniente hablar, si ya no nos alcanzas en este bloque, de lo que se sufrió precisamente con los sinodales que venían de Saltillo, que ese es un detalle que muchos desconocen totalmente. Bueno, mira... Porque traían la consigna de no pasar a los alumnos, y sin embargo, ustedes, sobre todo los que ya habían cursado un primer año previamente, venían tan bien preparados que salieron adelante, aun cuando les estaban cerrando prácticamente el paso para continuar. Sí, mira, ahora de los profesores yo quiero decirles algo. Sí recuerdo algunos, pero sobresalen otros. Jacinto Falla Viesca fue un profesor que incluso traigo una anécdota aquí relacionada con su materia de economía política, que siempre tuvo una enorme deferencia conmigo y lo agradezco, en paz descanse esté. Siempre me trató con mucho cariño y reconocimiento. Héctor Siller y Siller fue otro, Arnoldo Siller Cedillo fue otro, Morales Santelices fue otro. Hubo algunos otros maestros definitivamente interesantes. Yo tengo más presentes a ellos. Ellos eran nuestros maestros titulares de cada materia, de la materia que correspondía a cada uno de ellos. Sin embargo, yo quiero hacer mucho hincapié en el hecho de que a la hora de los exámenes, continuemos para la siguiente bloque.
Ok, vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a continuar platicando sobre anécdotas y profesores de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la entonces Universidad de Coahuila, o ya UAC, y vamos a comentar algunos aspectos interesantes. Y también quiero aprovechar porque si hay de otras escuelas universitarias, tanto públicas como privadas, que algunos quieren platicar esas experiencias, aquí estamos en Diálogos con la Historia abiertos para ustedes. Vamos a una pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la Historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la Historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de las anécdotas y profesores de la Escuela de Derecho de Torreón en el jubileo de su primera generación. Con nosotros los licenciados Alfredo Miranda Castillo, Héctor Raúl Avendaño y Jesús Máximo Mejía. Moreno Mejía. ¿Ibas a comentar algo? Sí, yo he platicado con algunos compañeros en los cuales coincido en algunos detalles, pero yo quisiera dar a conocer, por ejemplo, que el compañero Federico Epen Canales recuerda con afecto, desde luego, a su maestro, el licenciado Luis García Izaguirre, quien al ser examinado al término del primer grado, justamente con el licenciado Ernesto Cordero, intentó ponerlo en apuros al solicitarle respuesta en latín a su exposición, pero Federico Epen le contestó que no era seminarista, sino estudiante de Derecho. Fue precisamente el titular de la cátedra, el licenciado García Izaguirre, que no obstante de tener fama de ser un maestro exigente, intervino para aclarar que el alumno debería dar respuesta en castellano. Y todas las respuestas del cuestionamiento se dejaron de manera satisfactoria y por ello le otorgó hasta un 10 de calificación, en este caso el licenciado García Izaguirre, en este caso al sinodal, pues lo dejó sin objeción. Igual situación le sucedió también al compañero Jesús Manuel Sánchez García, quien también era estudiante de Derecho, pero aquí tenía otro sinodal. Estamos hablando también de Derecho Romano. Era el licenciado Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido por el seudónimo de Catón, quien también trató de imponerse incluso al titular de la materia. Sin lograrlo, pues el licenciado García Izaguirre se impuso al sinodal externo. Ese era un detalle que yo quería puntualizar. Fíjate que qué interesante, porque esas anécdotas de cómo en un momento dado los profesores de Saltillo, de la Escuela de Jurisprudencia de Saltillo, trataban de eliminar la escuela o la seccioncita de Torreón, el saloncito, como decíamos la vez pasada. Aquí, por ejemplo, yo también quiero pedirle una anécdota a uno de nuestros invitados. Los tres primeros alumnos que presentaron el examen en la Escuela de Derecho de Introducción al Estudio del Derecho fueron Juan José Álvarez Muñiz, Héctor Arriola del Moral y Héctor Raúl Avendaño. Y ellos eran de cada una de las secciones. Por su apellido ocupaban el primer lugar de su sección. El sinodal era Óscar Villegas Rico, que alcanzó niveles muy altos en la política del gobierno del Estado. Llegó a ser secretario de Estado. Pero Héctor Raúl, tú tienes una experiencia precisamente sobre esa materia. Bueno, el licenciado Óscar Villegas Rico era precisamente el director de la Escuela de Jurisprudencia en Saltillo, y un tipo con una preparación muy, muy sólida, un abogado de prestigio a nivel nacional. Me tocó de maestro de Introducción al Derecho, en principio, don Felipe Sánchez de la Fuente, que se fue de rector a Saltillo, y se quedó don Feliciano Cordero. Entonces me tocó presentar el examen a las 7 de la mañana. Y entrando, pues con todos los nervios del mundo, me tocaron 2 fichas que las sabía muy bien, y contesté todas las preguntas. Y don Feliciano le dice: ¿qué le parece, licenciado Villegas, si le seguimos preguntando? Dijo: no, para mí es suficiente. Y en eso, yo pues ya me desinflé de la presión que traía. Dice: bueno, ahí te va una última pregunta. ¿Quién fue el emperador romano que fue el que promovió
todo el derecho, esa época bonita de la judicatura en Roma. Me quedé mudo, ya no le pude contestar, o sea, ya estaba yo desconectado, estaba ya bloqueado, y eso me costó que me pusieran un 8, ¿verdad? Pero fue un detalle que me quedé sin hablar. Muy bien, pues era lo típico, los nervios y también lo que se venía a buscar. Chuy, ¿algún comentario, alguna otra anécdota? O hablamos de profesores, tú dime. También estuve platicando con el licenciado Alberto Orellana Huyarco, que era el maestro de Derecho Penal, quien precisamente recordaba, mejor dicho, a un joven que tuvo, que desde un principio demostró que pues él o se ponía demasiado nervioso o no sabía y reprobó una primera, una segunda y en la tercera y última oportunidad, pues ahí sí ya, no obstante que se le notaba lo nervioso, finalmente quiso pues de alguna manera darle no una ayuda regalada, sino que una pregunta sencilla, un empuje. Y le dijo con una sola palabra, tú dame una respuesta y estás aprobado. Desde luego, ya no le iba a poner el clásico 100, le iban a poner una calificación aprobatoria. Y dicen que este muchacho estaba tan nervioso que contestó correctamente, pero que inmediatamente, igual que cuando le sucedió al compañero Avendaño, se puso de pie y se salió sin siquiera preguntar qué calificación había tenido o si había sido reprobado. Esa es una anécdota que contrapone al hecho de lo que anteriormente decíamos, que mientras había, en este caso sinodales, sobre todo los externos, en el primer año, los maestros eran condescendientes con uno. Y salvo en mi caso particular, en el primer año que tuve con la primera generación, que fue con lo que yo comencé la carrera, que la haya interrumpido después otra cosa, fue el hecho de que nos íbamos a estudiar y para esto nos daba no las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana estudiando. Yo me iba en el caso de la materia de sociología a Gómez Palacio con el compañero Enrique Huber Lazo. Y estuvimos estudiando, café, oye, pues me está dando sueño, aquí tengo una coca, cómate una coquita, una coca de esas pequeñas, y al final de cuentas, oye, el sueño me vence, ya casi es, porque la materia creo que era a las 7 de la mañana, y ya vamos para allá, y me acordé que me habían dicho que también una pastillita de, creo que Actedrol o algo así por el estilo, me la tomara y se me iba a quitar el sueño, me la tomé. Pero fue tal el efecto de la pastillita con la Coca-Cola y que cuando estuve frente al maestro estaba consciente, pero no podía articular palabra alguna. Entonces todo lo que me preguntaba lo sabía, pero de mi boca no salía absolutamente nada. En ese caso, pues lamentablemente no entendió el maestro y me reprobó. Se llama que estabas drogado. Exactamente. Sobre el tema, bueno, tú conviviste un poco más que nosotros con Memo Urdaibai, sí, el licenciado Guillermo Urdaibai, que vive todavía, gracias a Dios, sí. Está enfermito, pero pues lo tenemos con nosotros. Él era un tipo con una ceja súper poblada y unas pestañas de muñeca, de esas muñecas americanas, ¿verdad? Yo lo conocí así. Se vinieron los exámenes, ponchó todas las materias, no era un tipo tonto, era inteligente. Era muy nervioso, incluso era medio tartamudo, ya natural, y con los exámenes se le cayeron todas las cejas y todas las pestañas, y es fecha que nunca las recuperó. Fíjate, nomás de los nervios de los exámenes orales y anuales. Bueno, es que hay que aclarar que los exámenes todos eran orales, ante el maestro de la materia, que lo había sido durante todo el año. Además, los exámenes eran anuales, a diferencia de ahora que son semestrales, comprendían todo lo estudiado, sí, durante el año completo. Sí. Pero además había un sinodal que generalmente no conocías, no sabías quién era. Y ese sinodal tenía todo el derecho de hacer preguntas las que quisiera, pero su calificación, la que daba el sinodal,
tenía exactamente el mismo valor que la del maestro de la materia. Entonces no te servía mucho tener una muy buena relación con el maestro de la materia, porque podía ser que el sinodal no te diera esa misma calificación. Alfredo, ¿algún maestro que te haya impactado realmente? Bueno, fueron varios, pero la realidad de las cosas es que impactado no. Y no fue en esa época. Yo creo que posteriormente fueron 2 o 3 maestros que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos fue Juan Puente Flores, otro fue Arnoldo Siller Cedillo, y no recuerdo algún otro, pero hubo muchos, hubo varios. Oye, oigan, perdón, no sé si pudiera hacer un intervalo para platicarles una anécdota un poco chusca, porque como que están muy formales, con datos. No, mira, yo les quiero platicar algo, porque cuando me habló Jesús para esta invitación hermosa, me dijo, pues entre cosas serias y cosas chuscas, y yo, a mí me da más por lo chusco que por lo serio, ¿verdad? Entonces, tengo una anécdota que siempre se ha conocido como el primer egresado de la primera generación. Sucede lo siguiente, y es personal, para no hablar de nadie, todavía, aún. En el edificio algodonero solíamos entrar aproximadamente a las 7:05 de la mañana, más o menos. Pues yo llegaba y estacionaba mi carrito de ruta, ya por allí, y entraba al edificio a tomar el elevador. En esa ocasión tendríamos un mes y medio de haber iniciado clases en primer año apenas, cuando me tocó subir en el elevador con una muchacha muy atractiva, muy guapa. Y buenos días, ¿cómo está usted? Y yo no sabía si era mi compañera o no todavía, porque no la detectaba muy bien, pero le eché las flores. Le eché las flores, dije, bueno, ¿a qué vine a este mundo? ¿A estudiar Derecho nada más? No creo. La realidad es que lo he demostrado. Entonces, le eché las flores y estaba yo en clase, no sé si ese mismo día o al día siguiente, cuando me dicen, Alfredo Miranda, a la dirección. Dije, me van a premiar. Me entrevisté con don Salvador Sánchez y Sánchez, quien me expulsó. Me expulsó de la de la Escuela de Derecho. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues que le echaste las flores a una persona y que eso no se vale y que eres un irrespetuoso, no sé qué, ya no recuerdo qué me dijo. El asunto es que me expulsó y fue tanto el impacto que dije, tanto esfuerzo que hicieron en mi casa y mi padre y todos para que yo entrara a estudiar, y ahora ya me expulsaron por andar de voladito. Bueno, pues resulta que se acababa de formar la primera sociedad de alumnos, al parecer, recuerdo yo, y al frente estaba Óscar Hernández, el gabacho. Sí. Entonces, discutieron con el director, Salvador Sánchez y Sánchez, y la expulsión se redujo a 15 días, o a un mes, algo así, pero con pago de colegiatura y toda la cosa, porque la señorita a quien yo chuleé, a quien le eché las flores en aquel momento, tendría yo 18, 19 años, era la hija del presidente del patronato. Entonces, pues no, compadre de Salvador Sánchez y Sánchez, pues no me la perdonaron. Digo, pues al ruletero sí lo corremos, ¿verdad? Y así pasó. Bueno, así quedó. Entonces, ese dato, ya regresé a la escuela y todo, y no pasó nada, la vida siguió adelante, pero ese dato muchos de ustedes me lo han hecho referencia como que, oye, ¿y ustedes son de la primera generación? Dijo, sí, y el primer egresado fue Alfredo Miranda porque lo corrieron a la alberca. Muy bueno. Yo quisiera referir también de que Felipe Sánchez de la Fuente, que fue el primer coordinador de la sección Torreón, pues él era admirado por todo el mundo le profesaba esa admiración, pues irradiaba simpatía y demostraba ser un profesionista de mucha valía. Sí, y tanta valía. Déjame hacer una aclaración ahí, no sé si lo vas a decir.
era conocido como el príncipe de la palabra. Efectivamente, él como orador era campeón. No sé si haya sido tu maestro. Sí, cómo no, y lo admiro mucho. Me faltó mencionarlo hace rato. Porque tú fuiste campeón de oratoria, Alfredo Miranda. De manera es que también hay que hacer mención de que el licenciado Felipe Sánchez de la Fuente fue designado como rector de la Universidad de Coahuila, entonces no era una universidad autónoma. Y por lo mismo, pues luego vino en su lugar, ocupó su lugar el licenciado el licenciado Feliciano Cordero de la Peña. Y ahí es donde, pues, también, hablando de primeros maestros, pues son dos distinguidos. Me hace mención por allí también el compañero Jesús Sánchez, de que hay uno que nada más estuvo por unos meses, pero que también causó la simpatía de todo el mundo. Él era maestro de economía. Ahorita se me va el nombre, perdón. Se llamaba David Quesada Sánchez. Bueno. Y él nada más lo tuvimos por unos 4 meses. Sí, ok. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita al regresar continuamos platicando sobre ese caso. Gracias. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando anécdotas y profesores de la Escuela de Derecho de Torreón en el jubileo de su primera generación. Con nosotros los licenciados Héctor Raúl Avendaño, Jesús Máximo Moreno Mejía y licenciado Alfredo Miranda Castillo. Chuy, David Quesada a mí me dio civil y tengo una anécdota muy interesante. En primer lugar, era un hombre muy preparado, muy capaz, aunque vamos a decir lo siguiente: su voz era continua, un poco tediosa, pero la realidad de las cosas es que te mantenía en vilo. Y la anécdota que yo tengo con él fue, en una ocasión se fue la luz de plano. La clase era las de 8 a 9 de la noche. Se fue la luz, por lo tanto quedó el salón a oscuras completamente. Y él siguió hablando como si no hubiese ocurrido nada, siguió dando su clase hasta que regresó la luz. Y entonces todos estábamos pues asombrados, callados, porque lo normal era que se hubiera suspendido la clase, y él no. Hagan de cuenta que no pasó nada, que la luz nunca se apagó. Chuy, ¿ibas a comentar algo? Pues efectivamente yo me equivoqué en cuanto a la materia. Efectivamente, él impartía Derecho Civil en el ciclo escolar 1967-68. Y precisamente él dejó de ser maestro al poco tiempo porque fue llamado para ocupar un cargo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ese fue el motivo por el que dejó la cátedra. Bueno, dentro de las anécdotas simpáticas que nos tocó presenciar, fue una muy sui generis. Estábamos para diciembre, como siempre lo hacíamos cuando había ausencia de algún maestro o tiempo, nos poníamos a ver pasar las muchachas ahí en La Juárez y Zaragoza, y entonces estaba el tiempo de las peregrinaciones, y resulta que nuestro buen amigo Abel Ortega, mejor conocido como Abel Arturo Ortega, como el Mickey, era muy bueno para las trompadas, era muy buen muchacho, muy tranquilo, pero cuando se le ponía el diablo encima, otro diablo, le gustaba tirar trompones, y salió de pleito con el viejo de la danza, y se liaron a golpes ahí en la esquina de Juárez y Zaragoza. Así era el Mickey, ¿verdad? No, hombre. Ahora les voy a comentar alguna anécdota breve que se llama El Diablo de Sinodal. Y yo soy el protagonista, insisto, todavía primero hablar de mí. Sucedió en la clase de Economía Política con Jacinto Falla Viesca, con aquel libro de Economía Política de Paul Samuelson. Entonces resulta que por alguna razón que yo todavía no entiendo,
porque yo no era un estudioso de la materia o que me la supiera, ni me gustaba, creo. Pero él, en el examen final, me habló y me dijo: tú te quedas conmigo como sinodal para examinar a los demás compañeros. Ah, caray. Y yo sentí con que de qué se trata, cómo se come esto, no sé qué hacer. Dígame, profesor, dígame, maestro, siéntate aquí. Y empezaron a pasar cada uno de mis compañeros a rendir su examen oral, ¿verdad? Y él les preguntaba y me decía: ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Y toda la cosa. Lo que yo sí sentí fueron dos detalles. Uno, que cada vez que un compañero terminaba su examen y salía, yo notaba como una mentada de mamá, así, si no verbalmente, con la mirada o con los gestos, porque yo ya estaba del lado del profesor, no del lado de la raza del grupo, ¿verdad? Entonces les cayó muy mal ese detalle y sentía yo el desprecio, el menosprecio de cada uno que pasaba a presentar exámenes. Pero sí recuerdo también que después de que cada uno era examinado, ¿qué opinas? ¿Cuánto le ponemos esto y lo otro? Entonces yo trataba de irme a 9 y 10 y siempre me bajaba. Y me bajaba, no. Y él me decía: ponle tanto y ponle tanto. Yo estaba llenando la boleta de calificaciones. Y así pasó ese examen, donde yo fui sinodal en la materia de economía política y todavía no sé por qué. Pero pasa lo siguiente. Una vez que se firmó la boleta de calificaciones por el maestro Falla Viesca, me dijo: llévasela al licenciado Sánchez y Sánchez. El que me había corrido. Sánchez de la Fuente, ¿no? No, Sánchez y Sánchez, Salvador Sánchez y Sánchez. Oh, correcto. El que me había corrido en su oficina que tenía ahí en Galeana. No es Galeana, es Cepeda y Juárez, en el edificio aquel del banco, con aquella biblioteca enorme que tenían donde estudiaba Arnoldo Siller. Entonces, llego yo, pregunto, siéntese, ahorita lo recibe. Y yo andaba medio sentido con él porque dije: pues ese es el que me corrió. Porque yo regresé por la raza, ¿verdad? Por la sociedad de alumnos. Entonces, dije: bueno, a ver cómo me va. Y resulta que ya me recibió y me dijo: vengo de parte del licenciado Jacinto Falla a entregarle las calificaciones de economía política. Ya las agarró, abrió el sobre, las vio y vio mi firma abajo de la boleta de calificaciones donde yo había sido el sinodal. Dijo: ya lo sabía, siempre lo supe, te felicito, hombre, qué orgulloso estoy de ti. Dije yo: hijo de su tal por cual. Pero así me la manejó. Eso también me dejó un recuerdo de que era muy especial. Con relación a ese tema, es muy importante manejar que antes de empezar el 5º año de la primera generación de nosotros, la dirección tomó una determinación muy importante. Se realizó una convocatoria pública y abierta en el mes de agosto del 71 para convocar a los estudiosos del derecho a un examen por oposición y que se pudieran cubrir con los resultados las 8 cátedras que correspondían al 5º año. De esa convocatoria, que no fue muy notoria la participación, creo que nada más en 3 materias se inscribieron abogados, pero sí nos tocó ver, a mí en lo personal, los debates, y fue muy importante que una escuela de derecho naciente tomara esa determinación, porque eso es lo que debe hacerse siempre, y en la actualidad más. Ahora que tenemos, no sé, Luis Alberto, tú tienes más conocimiento que yo por tu trabajo siempre en educación, sobre todo en una de las instituciones más importantes de la Laguna, el Tecnológico de Monterrey. ¿Habrá más de 100 universidades en la Laguna actualmente? No, bueno, 100 no, pero 30 sí. ¿30? Pues de esas 30, yo no quiero ofender a nadie, pero hay un porcentaje, aunque muy mínimo, pues son patitos las universidades, ¿verdad? Entonces, para crearse nuevas universidades, debe de tenerse la honestidad y la disposición para que se hagan los exámenes por oposición, porque va uno y dan lástima las cátedras de muchos maestros. Claro que tenemos unas muy brillantes, unas universidades muy brillantes y tecnológicos, pero esa fue,
uno de los puntos muy importantes que aportó a la educación nuestra Escuela de Derecho hace 50 años. Fíjate que es muy válida tu aportación, y sí, es importante. La cátedra por oposición significa que se presentan varios ponentes y pues dan una clase formal, demuestran con su currículum su capacidad, sus conocimientos, se les hace un examen y luego entre todos se escoge al mejor, para precisamente no caer en la injusticia con los alumnos, porque para mí es injusto que un alumno reciba una clase de alguien que lo único que va a darles es lástimas y no la materia. Chuy, ¿ibas a comentar algo? Sí, iba a comentar el hecho de que no debemos dejar tampoco fuera lo que recordaba mi compañero Jesús Manuel Sánchez García, que por cierto él muy orgullosamente dijo el estudiante más joven de la primera generación, porque asegura que tenía 16 años, aunque nadie se lo creía por su complexión, que aún la tiene, y que pensaban que tenía más edad. El hecho es de que él recordaba cómo compañeros como Juan José Álvarez Muñiz y Rubén Ortiz ocupaban un puesto también dentro de la dirección de la escuela. ¿Por qué? Pues porque eran maestros, eran maestros normalistas. Entonces ellos también eran dignos de tomarse en cuenta. Claro que estaban ya cursando una materia y tenían que cursar la materia como cualquier otro de nosotros. Y luego también quiero no dejar fuera el hecho de que la escuela tuvo un autobús que fue regalado por la Presidencia de la República y en el cual se hicieron también viajes de estudio. Habría algunos también de placer, desde luego, pero yo quiero referirme particularmente a uno en el que yo estuve por allí en ese viaje de estudios al país del norte. Llegamos precisamente a Austin, Texas, que es la capital, en donde estuvimos lo mismo presenciando en este caso pues allí una corte de justicia, el Capitolio y la Universidad Católica, si mal no recuerdo, que era de San Jorge. Al frente de ese viaje iba el licenciado Juan Puente Flores, al que ya ahorita mencionamos, que ciertamente pues él tenía mucho, arrastraba por su personalidad y demás, porque también con los muchachos pues quería que no solamente fuera la cátedra, sino también algo de lo que podían aprender fuera. Fíjate que ya que mencionas al licenciado Juan Puente Flores, vale la pena destacar que él era un procesalista maravilloso, juez, etcétera, pero también su capacidad de conocimiento, su intelectualidad era muy alta. Él te podía hablar tanto de física nuclear como de no sé, geografía y demás. Otro maestro que yo recuerdo y que tal vez ustedes lo tienen también presente por su forma de dar las clases, su manera, era el licenciado Manuel García Peña. Él era una persona que se había educado en Europa y era muy común escuchar de él que nos hablara en francés y que cantara en francés en la clase. Él daba derecho administrativo. ¿Sí? Ahora, yendo a los maestros que ya han mencionado, y algunos de los que eran muy duros, mencionaban al licenciado Luis García Aguirre, al que el licenciado Jorge Mario Cárdenas le llamaba don Luis de Seda y Oro por la forma de tratar las cosas. Era un hombre muy preparado. Yo tengo la idea de que había gente muy preparada, gente muy estudiada. El licenciado Arnoldo Siller Cedillo, por ejemplo. Y luego tuvimos maestros que eran magistrados de los tribunales, que vale la pena destacar algunos nombres, no sé si se acuerdan, el licenciado Enrique Chan Vargas. Hubo otros que se fueron, por ejemplo, me acuerdo aquel maestro de penal que no pudo terminar el curso porque lo nombraron procurador, creo que de Sinaloa, una cosa así, no sé si se acuerdan de él. Que tenía unas manos muy finas, ¿cómo se apellida? Lo se fue a la corte. Sí. No lo recuerdo ahorita, a ver si... Pero realmente podemos decir que dentro de las anécdotas vale la pena comentar de los profesores muy destacados. Por ejemplo, en economía estaba el licenciado Santos Méndez. ¿Ibas a decir algo, Alfredo? Sí, acerca de profesores, hay también una referencia por lo que acabas tú de comentar hace rato.
Y fue la mañana aquella donde amaneció nevado en el 68. Entrábamos a las 7:05 y nuestra primera clase era Introducción al Estudio del Derecho con Héctor Siller y Siller. Bueno, por alguna razón yo llegué primero y pues emocionado con aquello de ver nieve y toda la cosa, y me subí al elevador y entré al salón y ya estaba ahí el maestro con aquella boinita que usaba, solo. Fui el primero yo que llegó. Sería por el frío, sería la nevada, sería muchas cosas, pero me entró un pavor porque yo no había estudiado la clase. Dije, hijo de eso. Y luego dijo, hola, siéntate. Y a mí me empezó a dar la clase primero, empezó a hablar él. En aquella mañana dije, pues yo estaba pensando en toda la raza, dije, han de andar jugando y aventándose nieve ahí en la plaza o algo. Era el único yo en la clase esa mañana. Y sentí un alivio tremendo cuando a los 15 minutos aproximadamente o 20 llegó Juan José Medina Durán, alias el Ursus, en paz descanse. Dije, bueno, ya cuando menos nos corren a 2 o nos reprueban a 2, ¿verdad? Pero era muy propio. Y yo recuerdo, nevada, 7:05, ya estaba ahí el maestro y a dar la clase. Muy bien. Eran de ese foro, de ese tenor. Alfredo Miranda Castillo, muchísimas gracias por estar en este programa. Héctor Raúl Avendaño, ibas a mandar una... Sí, creo que es muy justo y propicia la ocasión para enviar un saludo muy afectuoso y un abrazo caluroso a todos los compañeros supervivientes de la primera generación de la Escuela de Derecho, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en Torreón, porque estamos cumpliendo 50 años de que iniciamos las clases en la escuela, y además porque se cumplen 50 años de nuestra graduación. Y además hacerle extensiva a los compañeros licenciados en Derecho que cursaron y terminaron la carrera en las 49 generaciones siguientes a partir de 1972. Muchas felicidades a todos. Gracias. Jesús Máximo Moreno Mejía, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a quienes nos escuchan, entre otros, pues nuestros compañeros de la primera generación. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 17 de septiembre, iniciando la serie Las Casas Reinantes de Europa. Comenzamos con aquellas casas que han tenido un valor muy fuerte en México, que han sido gobernantes de nuestro país, como los Habsburgo y los Borbón. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.